Muy bien. Vamos a entrar a la tercera parte del tema. En realidad son 4 partes. Lo vamos a ver todavía la otra parte. Pero ¿qué vamos a ver en esta tercera parte? Vamos a empezar a ver los criterios para el diseño de las curvas cicloides. Vamos a, obviamente, hacer un ejemplo completo de cómo se calcula, qué criterios recomienda aplicar la ABC, etcétera, etcétera. O sea, todo lo vamos a desarrollar en este capítulo y es un poco larguito, ¿no? Por lo que hay que desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente, enfoquemos cuándo y cómo se aplican las curvas clotoides. Y acá vamos a tener en los aspectos generales. Dicen, ¿no? Vamos a ir leyendo nomás y vamos a ir aclarando a la vez. La incorporación de elementos de curvatura variable con el desarrollo entre recta y curva circular o entre dos curvas circulares se hace necesaria en carreteras y caminos por razones de seguridad, comodidad y estética. O sea, en lo posible, toda la curva que yo pudiera diseñar en el proyecto tendría que ser una curva clotoide, que es lo que se recomienda aplicar. ¿En qué nos favorece esto? Obviamente en reducir el efecto de la fuerza centrífuga, por una parte. También nos favorece en el criterio del guiado óptico, o sea, para que no nos salgamos del carril, especialmente si conducimos vehículos pesados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que en realidad ayuda esta curva espiralizada o clotoide. Sigamos. El uso de estos elementos permite que un vehículo circulando a la velocidad específica correspondiente a la curva circular se mantenga en el centro de su carril. Ese es el guiado óptico, ¿ya? Entonces, a eso ayuda. Esto no ocurre por lo general al enlazar directamente una recta con una curva circular. Ese es el problema y hago la siguiente aclaración. Por ejemplo, en la carretera Oruro-Cochabamba, obviamente estimo que cuando ya han hecho la doble vía hasta Confitar, ya lo han mejorado ese aspecto. Pero cuando era simplemente bidireccional, en este caso desde Confitar hasta Parotani, ya todas las curvas que hay, y hay una cantidad bastante numerosa, bastante amplia, son curvas circulares nomás, no tienen espirales. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué no han aplicado? Saben que replantear espirales antes, o sea, en forma manual, era muy complicado. Ahora, con el uso de la estación total, es mucho más sencillo. Entonces, ahora sí es más fácil replantear espirales. Ya que eso también vamos a ver en este capítulo, cómo tenemos que organizar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón. No sé si alguna vez, no sé quiénes de ustedes conocen y han hecho viajes a Cochabamba. Ya, si la velocidad del proyecto, de hablar entre el tramo Confitar-Parotani, es de 40 kilómetros. No sé si han ido en un vehículo liviano, donde normalmente se excede la velocidad a 40. Y al tomar las curvas, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han hecho? Se han abierto, han invadido el carril. ¿Verdad? Han invadido. Ahora, por eso precisamente, al haber invadido al otro carril, ¿saben qué han hecho? Han hecho una curva cicloide, una curva espiral. Y eso te da estabilidad. Porque si vas sobre el mismo carril, o sea, respetando la normativa, y estás a una velocidad mayor a 50, te sales, o sea, si quieres salir del vehículo. Por eso debemos darnos. Entonces, por esa razón, tienen ustedes que tener cuidado. O sea, lo recomendable es que construyan siempre carreteras con curvas clotoides. ¿Ya? Eso es lo recomendable. Ahora sigamos bien, algunas otras recomendaciones. Dice, ¿no? Se emplearán arcos de enlace
o transición en todo proyecto cuya velocidad del proyecto es 40 kilómetros hora. Alguien me puede decir, ¿y por qué no en 30? Es que en velocidades bajas no hay problema. No hay problema, o sea, no hay esa inestabilidad que se podría generar. Claro que un poco se nota, ¿no? Cuando los ratios son muy pequeños, por eso les comentaba lo que se hace el ingreso, digamos, viniendo al ADN y llegamos a estas rotondas. Giramos a la derecha y el cuerpo se quiere ir hacia afuera, o sea, hacia dentro de la curva. Tomamos al otro lado, entonces al otro lado ya también no ve, se desequilibra el cuerpo. Si está a una velocidad de 30, exagerando, ustedes saben, en áreas urbanas, ¿cuánto es el límite de circulación? Es 10, 20. En avenidas pueden llegar hasta 40, máximo. No podemos llegar más. Ya, entonces eso es lo que debemos considerar. Sigamos viendo algunos otros criterios. En caminos con velocidades de proyecto iguales o menores a 80 kilómetros hora, solo se podría prescindir de los arcos de enlace para radios R igual o mayor a 1500 metros. O sea, si la curva que yo voy a tomar tiene un radio de más de 1500 metros, entonces no es necesario, ¿qué cosa? Hacer una curva espiral. La podemos hacer como esta, ¿no? Recta, circular, recta. ¿De acuerdo? Pero para 1500 metros. Pero ¿qué pasa, aunque no tenemos en nuestro país este caso, para velocidades de proyecto iguales o mayores a 80 kilómetros hora? Solo se podrá prescindir de los arcos de enlace para radios iguales o mayores a 3000 metros. Ya, o sea, igual. O sea, sería recta, curva circular, recta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se recomienda para hacer la aplicación respectiva. Muy bien, sigamos. La clotoide dice como arco de enlace. En realidad, ustedes tienen que entender ya que existen varios tipos de curvas espirales. ¿Ya? Y la clotoide es una de ellas. Obviamente podemos mencionar simplemente, por ejemplo, la parábola cúbica también es otro tipo de clotoide. Después tenemos la lemniscata, simplemente lemniscata, también es otra curva espiral. Después la deformadita que le ha hecho Bernoulli, o sea, la lemniscata de Bernoulli. Eso también es espiral. Ahora ustedes dirán, pero ¿y por qué han elegido a la clotoide? Jóvenes, ustedes han visto, ¿no ve? En el tema que hemos visto, resistencias, ahí hemos hablado de resistencias por curva. ¿Y qué hemos dicho? ¿Por qué tendríamos que considerar una resistencia por curva? Porque para un vehículo sencillo que tiene solo dos ejes, ¿no? Las trayectorias de circulación que generan los dos ejes no hacen o no trazan el mismo arco. Ese es el problema. Entonces, por esa razón, obviamente, en este caso, se ha verificado en todas esas curvas espirales cuál se acomodaba mejor a la trayectoria de un vehículo y concluyeron que era la clotoide. Ya, la clotoide. Por eso es que usamos a la clotoide como espiral o como curva, en este caso directamente, de transición en carreteras. Por ejemplo, en ferrocarriles se usa la espiral cúbica. La parábola cúbica. ¿Ya? Esa se acomoda mejor a la trayectoria que hacen, obviamente, en este caso, las ruedas del ferrocarril, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Bien, eso es lo que he querido decir acá, ¿no? Existen varios tipos de enlace, pero la clotoide es lo que mejor se adecua a la trayectoria de tránsito de un vehículo, por lo que el manual de la ABC recomienda el uso de la clotoide como arco de enlace para todas las velocidades, tanto en carreteras como en caminos. ¿De acuerdo?
Bien, ahora sí, entremos a estudiar la parte analítica de la clotoide. Nos dice, ¿no? Ecuaciones paramétricas de la clotoide. Dice, la clotoide es una curva de la familia de las espirales, cuya ecuación paramétrica está dada por una variable a elevada al cuadrado igual a r por r. ¿Ya? Esa variable a nosotros lo vamos a llamar simplemente parámetro. ¿De acuerdo? R va a ser el radio de la curva, el radio de curvatura en un punto. Pero en realidad este radio R, perdón, es el radio de la curva circular, porque no olviden que una clotoide tiene tres curvas en todo caso, ¿no? Una espiral, una circular y una espiral para la salida. ¿De acuerdo? Entonces, el radio R en realidad es lo que ocupa, repito, la curva circular. ¿Ya? Y L es el desarrollo desde el origen al punto R. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es la longitud, ¿ya?, de la espiral que nosotros vamos a ubicar, o sea, de la clotoide. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, tiene que haber una relación de estas dos variables para definir este parámetro. Y aquí vamos a ver algo más concreto, ¿ya? Aquí tenemos, fíjense, este punto O, donde se ha trazado el sistema de ejes cartesianos, es el punto inicial donde hay una recta que antecede, y en ese punto O empieza la espiral, hasta el punto, en este caso, espiral circular, y de ahí continúa con una circular y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente aquí tenemos la longitud L de la espiral, ¿ya? Y aquí, obviamente, existe este criterio de análisis en el cual se fundamenta la curva espiral. De este ángulo θ, ya que es la deflexión, en este caso de la espiral, tomamos en todo caso, una variable reducida, que es el diferencial de θ, y eso obviamente considera también a la longitud L, y obviamente por geometría este ángulo, que es la deflexión, porque otra cosa es la deflexión en realidad de la misma curva compuesta, ¿no? Esta es, repito, θ es la deflexión de esta espiral. O sea, la espiral también tiene su propia deflexión. ¿De acuerdo? Entonces, con fines de hacer análisis matemáticos, un diferencial, ¿no? O sea, este de sub L descomponemos en base a este sistema de x cartesianos en un diferencial de x y en un diferencial de y, en este sentido. Y listo. Ahora, obviamente, apelando a las fórmulas geométricas, decimos, ¿no? Este diferencial de L es AR por el diferencial de θ. Estaría en esta parte. De eso vamos a despejar diferencial de θ igual a diferencial de L sobre el valor del radio. Ahora, de esta ecuación paramétrica vamos a despejar R, ¿de acuerdo? Y eso va a ser igual al valor de A elevado al cuadrado sobre L. Entonces, esta ecuación 2 vamos a reemplazar en 1 aquí, y lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Ya? Entonces, de esa ecuación despejamos aquí, este le va a venir a multiplicar y esta constante se va a quedar ahí y lo vamos a integrar. ¿De acuerdo? Entonces este diferencial, con la integral se nos va, aquí integramos L elevado al cuadrado sobre 2, como A es una constante, porque tiene otro criterio de definición que vamos a ver más adelante, tenemos la primera fórmula acá. Pero reemplazando el valor de A elevado al cuadrado, que es igual a R por L, entonces tendríamos, o sea, estamos reemplazando acá por si acaso, esta L al cuadrado sobre 2R por L, esta L con este cuadrado se nos va, y aquí tenemos este ángulo θ, que insisto,
es la deflexión de la espiral. Esa es la primera variable que definimos, ¿de acuerdo? Pero obviamente esta fórmula me calcula en radianes. Y nosotros, ¿qué cosa manejamos normalmente para un ángulo? Manejamos el sistema sexagesimal o el sistema centesimal, ¿verdad? Y acá abajo precisamente tenemos eso. Para el sistema sexagesimal tenemos que usar esta fórmula para definir el ángulo θ, 90 grados por L sobre 2 veces, o sobre pi por R, ¿sí? ¿Sí? Aquí hemos hecho ya los emplazos. Y si fuera en el sistema centesimal, entonces tendríamos que usar esta fórmula. Ya no se confundan. O sea, tengo que manejar los dos sistemas en algunos criterios, porque el manual está escrito en el sistema centesimal. Y eso es precisamente otra de las razones de los errores que han cometido. De todas maneras, dicen, ¿no? Donde θ es el ángulo de deflexión de la espiral, que puede estar en radianes, esta es la fórmula, puede estar en grados sexagesimales, esta sería la fórmula, o en grados centesimales, que esta sería la fórmula, ¿no? L es la longitud de la espiral y R es el radio de la curva, pero que sea completo, de la curva circular. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos tres fórmulas, o no tres, una fórmula, que en este caso es de la deflexión, y sus respectivas variables, ya dependiendo del criterio de cálculo que yo tenga. Ahora, vamos a definir las ecuaciones cartesianas. Obviamente voy a volver acá. O sea, vamos a definir cómo es el valor de X y cómo es el valor de Y. Para esa situación vamos a analizar este pequeño triángulo en función de este ángulo θ, que por semejanza se nos reproduce acá, el diferencial de Y, el diferencial de X y el diferencial de L. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. A partir de ese pequeño triángulo, el coseno de θ es el diferencial de X sobre el diferencial de L, y el diferencial de X es igual al coseno de θ por el diferencial de L. Lo mismo para el caso del diferencial de Y, el seno de θ es a esta relación, y despejando tendríamos esta relación. ¿Ya? En todo caso, ya antes de continuar eso, vamos a recordar qué cosas hemos deducido hasta esta parte. Bueno, esta a al cuadrado igual a r por L es por definición la ecuación paramétrica. Luego hemos definido el ángulo θ, que esta fórmula me va a calcular en radianes. Y finalmente el diferencial de L, que sería R por el diferencial de θ. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta relación 9, ya, lo vamos a despejar, pero en función de L. Y este resultado que tenemos acá, que es la ecuación 12, lo vamos a reemplazar, perdón, en la ecuación 10. A ver, veamos eso. Precisamente, ¿no? 12 en 10, ¿no? Reemplazamos, despejamos y nos quedamos con R, el valor de R, que sería el valor de A, sobre la raíz de 2 por θ, ¿no? Y este resultado lo vamos a reemplazar en 11. Les muestro la fórmula 11. Aquí está, aquí lo vamos a reemplazar. ¿Ya? Y lo que vamos a tener es esto. Diferencial de L igual al valor de A sobre la raíz de 2 veces θ por el diferencial de θ. Ahora, obviamente que en esta fórmula 14 la vamos a reemplazar en estas ecuaciones, o sea, en la 7 y en la 8, que no son nada más que la relación de esta parte, ¿no? O sea, el diferencial de X sería el coseno de θ por el diferencial de L. El diferencial de Y va a ser el seno de θ por el diferencial de L. Entonces, ahí es donde vamos a reemplazar, ¿ya? Y vamos a llegar a estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Donde vamos a despejar el diferencial de X y el diferencial de Y. Pero aquí, obviamente, ¿quién es bueno para matemáticas?
Le voy a regalar 50 puntos si no los resuelve en esa integral. Saben ustedes, ¿no?, que funciones trigonométricas básicamente en integrales, ¿cómo se integra funciones trigonométricas? ¿Se acuerdan de matemáticas? En series, ¿no? Sí, en series se desarrolla eso. Por eso les preguntaba si ellos pueden. Ya, en realidad, ¿saben que estas integrales lo ha resuelto este autor, Fresnel? ¿De acuerdo? Él lo ha integrado y lo ha ordenado. Obviamente lo ha ordenado también, que es muy sencillo de manejar. Resolviendo esa integral, Fresnel ha llegado a estos resultados. Fíjense que x sub c es igual al valor de a por la raíz de 2 veces por tita por 1 menos tita al cuadrado, etcétera, etcétera. Y y sub c es igual a por raíz de 2 veces tita por tita tercios menos tita al cubo sobre 42, etcétera, etcétera. Además, este autor, obviamente, ha descubierto esta relación, que este producto de a por la raíz de 2 veces tita era igual a L. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, ha dicho que las coordenadas cartesianas del punto donde se van a encontrar, por favor, aquí está, esto quiero decir, del punto donde va a estar la espiral con su longitud y donde va a empezar la curva circular, entonces, esta es la relación que se debe usar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, L por 1, etcétera, desarrollo de la serie. Simplemente, acá en esta fórmula, tita está en radianes, ¿ya? En radianes, no van a confundirse, lo van a usar en grados sexagesimales o centesimales, los resultados se van a disparar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ya podemos definir puntos, y no solo sirve para ese punto de contacto entre la espiral y la curva circular, sino para cualquier punto que nosotros podamos ver tanto en la espiral, básicamente. Y eso es bastante tedioso, ¿no? Por eso yo les digo, los antiguos ingenieros decían, no, esta es la muerte, porque manualmente todo se hacía antes, ¿no? Entonces, no así. Es que ahora ya todo viene automatizado, digamos, entonces más sencillo. Muy bien. Ahora, antes de seguir adelante, quiero que ustedes interpreten los valores de A. ¿Qué pasa cuando un valor de A es grande? ¿Y qué pasa cuando un valor de A resulta relativamente pequeño? Como dice ahí, ¿no? La variación del parámetro A genera una fórmula de cotoides que permite cubrir una gama infinita de combinaciones para un mismo radio, como muestra el siguiente croquis. Entonces, fíjense, aquí tengo en este extremo 30 y en este otro extremo 200. ¿A qué quiero concluir? Quiero concluir que mientras más grande es el valor de A, la curva es más abierta. ¿De acuerdo? Y mientras más pequeña es el valor de A, la curva se hace un poco más cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos considerar nosotros como criterio. Porque yo les digo que cuando hagamos los ejemplos, etcétera, normalmente vamos a obtener valores en 50 y 90. Exagerado. ¿De acuerdo? Casi las fórmulas están adecuadas para esos valores. Pero les quiero decir qué pasa si es más pequeñito o es más grande. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que puedo decir. Existen, dicen, ¿no?, al menos 4 criterios que determinan